Enrique Herrera, Teoría Musical y Armonía Moderna, volumen 2. Sistema de cifrados. Desgraciadamente, al no existir un sistema único para indicar los acordes, se crean confusiones en algunas ocasiones, ya que se mezclan distintos criterios: cifrados equivocados, cifrados inventados a fin de indicar una determinada disposición de un acorde, o simplemente distintos signos para indicar el mismo acorde. Un cifrado adecuado es el que trata de representar el intento original del compositor, función tonal de acorde, además de ser lo más sencillo y claro posible. El sistema más común es el usado en este libro, cuyo proceso fue ya sintetizado en el primer volumen, y aquí simplemente se amplía y se comentan los casos especiales. Acordes triadas. Todos los acordes, no solo los triadas, vienen definidos por una letra mayúscula que corresponde a la nota fundamental del acorde que se desea representar. Si el acorde es una triada perfecto mayor 1, 3, 5, nada debe añadirse a este cifrado. Si el triada es perfecto menor, se añade el signo o una M minúscula, aunque no es tan frecuente. Si el triada es disminuido, se añade dis como abreviación de disminuido, o dim del inglés diminished. Si el triada es aumentado, el signo que se añade es más, o G5, con lo que los 4 acordes triadas pueden quedar perfectamente definidos. Aunque pueden producirse otras agrupaciones con 3 notas, deben tenerse en cuenta con un cifrado lo que indica la armonía del momento, y no una determinada disposición o estructura. O sea que con el cifrado C, por ejemplo, lo que indica es el acorde perfecto mayor, cuya fundamental es la nota Do, que debe tocarse en estado fundamental, pero dejando la posición o disposición en manos del intérprete. Así, por ejemplo, cuando escribimos un cifrado para un guitarrista, este tocará el acorde indicado en cualquiera de las disposiciones que él conozca según su nivel instrumentalista. Y si se desea en una determinada disposición, se debe recurrir a la escritura específica. Las agrupaciones de notas que no implican ninguno de los acordes triadas descritos normalmente implicarán otro acorde en una determinada inversión. Así, por ejemplo, si se desea cifrar las notas do, re, fa, lo mejor será cifrar D, C, y con ello se indicará una inversión de acorde de 7 o un acorde híbrido de fundamental Do. La agrupación de notas que no forman un acorde regular no será absoluta casi nunca en D, C. Además de las notas deseadas, también se implica la nota La. En algunos casos se pueden encontrar cifrados con la abreviación omit y omitir. Así pues, una solución sería D, C, omit 5, aunque cuando un cifrado empieza a no ser lo claro y preciso que debiera, lo mejor será recurrir a la escritura específica. La suspensión sobre el cuarto grado de un acorde perfecto mayor se indica normalmente con un 4 después de la letra mayúscula definitoria del acorde. 4. Tal y como se explica en el capítulo correspondiente, los acordes formados por cuartas también usan esta nomenclatura, pero ahí, al indicar la escala fuente, queda dar clara la diferencia, por lo que no debería producirse ninguna confusión. Cuando los acordes triadas están invertidos, el proceso de cifrarlos es el de indicar el acorde con el signo que le corresponda seguido de la nota en letra mayúscula que se desea en la inversión, separada del cifrado por un guión inclinado. Así se indicará un acorde perfecto mayor construido sobre la nota Do y en primera inversión, o sea, la nota Mi con más grave. Es necesario insistir en que un acorde invertido es el que tiene una de sus notas tercera, quinta o séptima en el caso de los acordes cuatriadas como nota más baja, y que cuando un cifrado indica un acorde con una nota en el bajo que no es ninguna nota del acorde, no se está cifrando una inversión sino un acorde híbrido, aunque también es posible que sea simplemente un acorde mal cifrado. Acordes cuatriadas. Los cifrados pueden representar estos acordes tan basados en los utilizados para las triadas, añadiendo uno o varios signos para indicar la clase de séptima. Un séptima no cruzado normalmente indica séptima mayor y mayor séptima indica séptima. Un séptima no cruzado normalmente indica séptima menor y mayor séptima indica séptima mayor.
En el caso del acorde mayor con la quinta aumentada, aunque el cifrado señalado es común, quizá es más indicado añadir a la raíz del cifrado que representa el acorde cuatriada un sostenido y un 5. El acorde de séptima disminuida se cifra añadiendo un 7 al cifrado de triada correspondiente. Debido a que dicho acorde es único, ningún otro acorde tiene la séptima disminuida, no se puede crear confusión. La especie restante entre los acordes cuatriadas deriva del acorde perfecto menor con séptima menor, al que se le rebaja su quinta y se le cifra normalmente a partir del cifrado correspondiente al acorde raíz, añadiendo B5 entre paréntesis. Este acorde se puede encontrar en algunos métodos con un cifrado derivado de su posible relación con el acorde triada disminuido al que se le había añadido una séptima menor. Los que así lo consideran lo cifran como C7 y lo denominan acorde semidisminuido sin entrar en lo acertado o no de esta consideración. Lo más usual es el cifrado derivado del acorde perfecto menor indicado anteriormente. Otros cifrados existen además de los citados hasta el momento, pero dado que su uso es muy limitado no merecen la pena entrar en su análisis. Acordes de 5 o más notas. Estos acordes están derivados de las cuatriadas a los que se les añade una nueva tercera encima. Lo normal es pues que su cifrado también provenga del de estos. Así B9 indicará novena mayor y una novena aumentada. Aunque teóricamente a cualquier especie de acorde cuatriada se le puede superponer una tercera para formar un acorde de 5 notas, la expansión de los cuatriadas está limitada a la de las tensiones disponibles según la especie, debido a razones de uso en unos casos y a lo artificial del resultado en otros. Este acorde se puede formar sobre el quinto grado de una escala mayor, pero en la práctica la difícil sonoridad que se crea entre la tercera del acorde y la onceava hace que el acorde prescinda normalmente de una u otra, quedando así convertido en C7-9 o en C7 sus 4-9. En otros casos, dentro de las escalas convencionales, algunos acordes resultarían imposibles. Así, por ejemplo, C mayor 7-9 solo se puede formar sobre una escala artificial. Así pues, lo normal será encontrar los acordes cuatriadas expandidos a través de sus tensiones consideradas como normales. Es costumbre, sobre todo en jazz a partir de la época bebop, considerar a todos los acordes de 5 a 7 notas según el caso, por lo que en el cifrado estas expansiones no se indican, ya que con el cifrado del acorde cuatriada raíz quedan asumidas las tensiones según la función tonal del acorde. El cifrado C9 merece comentario por su confusión. Para la mayoría este es indicativo de un acorde mayor con séptima menor y novena mayor, aunque una minoría lo utiliza para cifrar el mismo acorde pero con séptima mayor. Para evitar problemas, lo ideal es usar el cifrado normal C7-9 o C mayor séptima según sea el caso. Situaciones especiales. A veces un cifrado puede estar representando las notas correctas deseadas y aún así ser incorrecto. En algunos casos por definir solo la parte del acorde y de esta forma enviar al bajo una nota equivocada. En otros por definir una inversión inadecuada para un disminuido. O bien inversiones imposibles como C5 en lugar de C7-9 o el típico caso de C7-6 por ejemplo. Otro caso es el de indicar las tensiones sin dejar clara la especie de acorde cuatriada sobre el que deben estar. B13 por B713. Hay que recordar que las tensiones diatónicas normalmente no se cifran y al hacerlo así se clarifica el cifrado. Lo contrario, en cambio, podría confundir al intérprete. La progresión resulta confusa en relación a y el resultado debe ser el mismo en ambos casos. Si un intérprete no conoce las tensiones disponibles según especie y función de los acordes, probablemente su nivel musical tampoco será el idóneo para interpretar esta progresión con todas las tensiones implícitas o cifradas y seguramente acabará tocando alguna equivocada o con lo que los cifrados simples estarán más a su nivel y evitará alguna situación embarazosa. En algunos casos se puede encontrar las letras A añadidos a un cifrado, siendo esta indicación útil para añadir alguna nota a un cifrado determinado, aunque no resulta adecuado para indicar una tensión, mientras que D7 AD G equivale a D711, que es un cifrado normal, de AD G
Implicará un acorde triada al que se debe añadir la nota sol. Debe tenerse en cuenta que las tensiones se consideran la expansión de los acordes cuatriadas. Así de 11 implicaría la expansión de triada hasta la onceava, con lo que la séptima quedaría implícita, no siendo así en 11 AdG, donde lo único que se pretende es añadir dicha nota al acorde triada. Deben evitarse situaciones enarmónicas en los cifrados que pueden crear confusión. Es confuso relacionar. Deben rearmonizarse las situaciones en las que la melodía choca con el cifrado. Los casos más frecuentes son 11 en la melodía de un P7, P3 en la melodía de un 13 en la melodía de una situación. En otros casos se pueden encontrar acordes de aproximación que no afecten a la armonía real y se usen solamente para mover las voces de una sección de vientos. Cuando la estructura armónica buscada se aparta de uno de los acordes tradicionales, el cifrado se vuelve confuso, debido en parte a la falta de unidad de criterios. En algunas partituras se puede encontrar el cifrado B-7-5 principalmente sobre el séptimo grado. La agrupación de estas notas sugiere un acorde de G invertido con la novena añadida y sin séptima. Para este mismo acorde se encuentra en otras partituras el cifrado G-A, 7, 9 o Mi7. Quizá las dos últimas sean las más claras, ya que ambas parten de una estructura definida a la que añaden u omiten alguna nota. Sin embargo, el primero es tan frecuente como los otros dos. Debe valorarse que un cifrado ha de servir no solo para indicar las notas del acorde, sino también para precisar la función de este y la escala del momento. Con un cifrado como G7, 9 o Mi7 quedarán definidas las notas del acorde, la función tonal y en consecuencia la escala del momento. No así con B-7-5, ya que si bien las notas están definidas, la función y la escala no lo están. Como ya se ha mencionado, este cifrado B-7 se acostumbra a utilizar sobre el séptimo grado, por lo que el acorde implicado es B-7-B5, pero se desea evitar la B quinta como nota del acorde y añadir la tensión B3, ya implícita por la función tonal del acorde. El cifrado pues sería muy confuso si se siguiera este criterio, B-7-B5, B3 o Mi3. La mejor solución sigue siendo G7, 9, B o Mi7 cuando se desea la nota si en el bajo. Otras estructuras están basadas en la omisión de la tercera del acorde. Estos acordes se denominan híbridos y la forma de cifrarlos se estudia en el capítulo correspondiente. No hay reglas absolutas sobre cómo cifrar o corregir unos cifrados. En muchos casos la práctica, el oído y el criterio y la lógica deberán ayudarnos a entender la progresión armónica y a escribirla lo más clara y simplemente posible. Los dominantes sustitutos. Para la música occidental, el acorde de dominante y su tendencia a resolver hacia la tónica son una constante en la mayoría de las obras musicales escritas desde Monteverdi hasta la actualidad. Para valorar la importancia de este enlace es necesario recordar que 6 de las 7 notas de la escala se encuentran involucradas en la cadena anterior, dominante tónica. Características de los acordes de dominante. El acorde que asume el papel de dominante se forma sobre el quinto grado de la escala. Si una determinada escala no tiene su quinto grado a distancia de quinta justa de la tónica, se considera impracticable. Ver armonía modal. El acorde de dominante contiene un intervalo de tritono en los acordes cuatridas. La fundamental del acorde dominante convierte a las notas que forman el tritono en su tercera y séptima. Estas notas son además los grados 7 sensible y 6 respecto a la tónica. El tritono es un intervalo que divide la octava en dos partes iguales, por lo que él y su inversión resultan en el mismo intervalo. Este hecho hace que un intervalo de tritono pueda tener dos fundamentales que puedan hacer de él la tercera y séptima de un acorde. La natural resolución del tritono de un acorde de dominante sobre la tercera y la fundamental de su acorde objetivo se puede producir con una u otra fundamental de dominante.
El tritono resuelve igual en ambos casos, por lo que la resolución de dominante se considera satisfecha. La diferencia está en que en un caso la fundamental resuelve de cuarta ascendente o quinta descendente y en el otro de semitono descendente. A esta fundamental se la valora además como una sensible superior, lo cual motiva que este enlace sea considerado más inestable. Al acorde formado por la nueva fundamental y el mismo tritono se le puede usar en sustitución del original o en conjunto con este, teniendo en cuenta en este caso que debido a su mayor inestabilidad se tiende a situarlo en parte rítmico-armónica más débil. Relación entre un dominante y su sustituto. Cualquier acorde de dominante está relacionado con otro dominante cuya fundamental se encuentra a distancia de tritono de la suya. Ambos acordes contienen el mismo tritono. La fundamental de uno es la tensión sostenido en el otro. Las tensiones alteradas B9 y B13 resultan respectivamente en la quinta y en las tensiones naturales. El acorde sustituto se puede considerar que no es más que la alteración del acorde original y este en una determinada inversión. Resolución de las tensiones. Las tensiones tienden a resolver sobre el grado diatónico inmediato inferior. Las naturales 9-3 están a tono de su objetivo y las alteradas B9, B13 a semitono. Estas últimas, al estar más cerca de su objetivo, necesitan más de la inmediata resolución, o sea, son más inestables. Es frecuente oír un acorde con sus tensiones naturales seguido del mismo acorde con las tensiones alteradas e inmediatamente su resolución. Esto produce un efecto de resolución cromática. Las tensiones naturales en un acorde sustituto resultan ser las alteradas con respecto al acorde original, por lo que estas ya están a semitono de su objetivo. Si se produciera alteradas, o sea, bajarlas en un semitono, el efecto estaría ya resuelto, con lo que al resolver lo fundamental y el tritono sobre su objetivo se crearía un efecto pobre. Así que en general no se usan tensiones alteradas en los acordes sustitutos. El acorde B7 y su relación con el dominante sustituto. Como ya se ha explicado anteriormente, el acorde sustituto de un dominante es en realidad este con las tensiones alteradas y en una determinada inversión. Tomando esta relación como base, la escala acorde adecuada para los dominantes sustitutos será la escala alterada empezando en su quinto grado. La escala resultante es la denominada Lidia B7. Nomenclatura de análisis armónico. Cuando un dominante sustituto resuelve sobre un acorde cuya fundamental se encuentra en un semitono debajo de la suya, se produce una resolución de dominante. Para diferenciarla de la resolución usual, esta se indica con una flecha quebrada. Debido a que cada dominante sustituto está relacionada con un dominante original, se indica también la relación con este. No debe pensarse en estos acordes como relacionados con la tónica, ya que su verdadera relación la tienen con los acordes a los que sustituyen. Así, y en el caso de este ejemplo, el sub no debe ser nombrado como B7, ya que eso implicaría una función tonal directamente relacionada con la tónica. Es frecuente oír un acorde con sus tensiones naturales seguido del mismo acorde con las tensiones alteradas e inmediatamente su resolución. Esto produce un efecto de resolución cromática. Las tensiones naturales en un acorde sustituto resultan ser las alteradas con respecto al acorde original, por lo que estas ya están a semitono de su objetivo. Si se procediera a alterarlas, o sea, bajarlas en un semitono, el efecto estaría ya resuelto, con lo que al resolver la fundamental y el tritono sobre su objetivo se crearía un efecto pobre. Así que en general no se usan tensiones alteradas en los acordes sustitutos.
El acorde B7 y su relación con el dominante sustituto. Como ya se ha explicado anteriormente, el acorde sustituto de un dominante es en realidad este con las tensiones alteradas y en una determinada inversión. Tomando esta relación como base, la escala acorde adecuada para los dominantes sustitutos será la escala alterada empezando en su quinto grado. La escala resultante es la dominada Lidia B7. Nomenclatura de análisis armónico. Cuando un dominante sustituto resuelve sobre una acorde cuya fundamental se encuentra a un semitono debajo de la suya, se produce resolución de dominante para diferenciarla de la resolución usual. Esta se indica con una flecha quebrada. Dado que cada dominante sustituto está relacionado con un dominante original, se indica también la relación con este. No debe pensarse en estos acordes como relacionados con la tónica, ya que su verdadera relación la tienen con los acordes a los que sustituyen. Así, y en el caso del ejemplo, el sub B7 no debe ser nombrado como B27, ya que eso implicaría una función tonal directamente relacionada con la tónica. Los dominantes sustitutos, sub B71. En este único dominante sustituto de un acorde diatónico puede usarse en una cadencia final, dándole un color mucho más cromático, aunque como todos los dominantes sustitutos utiliza tensiones naturales. La tensión número 9 ha sido usada sobre él con cierto sabor a Blue Note, sobre todo por Duke Ellington y Charlie Mingus. Este acorde solo podrá ser usado como sustituto en situaciones específicas, ya que será fácilmente reconocido como acorde directamente relacionado con la tónica. El 1-5-7, aunque es un típico subdominante de blues. Cuando en un contexto diatónico oímos un dominante secundario o sustituto, tendemos a desear oír inmediatamente después de este a su acorde objetivo. Este hecho está fundamentado, además en razones acústicas de resolución de los distintos grados, tritono, etc., en el uso, ya que nuestro oído está habituado a ello. Es principalmente por esta razón que al oír el cuarto séptimo no esperamos el tercer séptimo, sino el regreso al primero mayor séptimo. Esto claro está, no excluye la posibilidad de utilizar este acorde como un sustituto. El ritmo armónico y la intención serán factores que podrán determinar una u otra función. Con este acorde sucede algo similar a lo explicado sobre el sub 7-3, ya que el sub 7-1 es a su vez el 7 del acorde relacionado con la tónica y con función de su dominante menor. Aquí también el contexto y el cómo es utilizado serán las causas determinantes de una u otra función. Rearmonización con dominantes sustitutos. Para rearmonizar una progresión armónica cambiando los dominantes por sus sustitutos se debe tener en cuenta la relación melodía armónica. En general, si la melodía se apoya en la quinta del acorde o en una tensión natural, la rearmonización no será adecuada, ya que los dominantes sustitutos no usan tensiones alteradas. Este sería el resultado si se procediera a la rearmonización. 7. Relativos de los dominantes sustitutos. Como cualquier dominante, un dominante sustituto puede compartir su ritmo armónico con sus 7 relativos. Estos 7 relativos no llevan número romano de análisis, pero sí llevan el corchete que los une al dominante con el que están relacionados. La escala adecuada para ellos es la dórica. Resolución inesperada de los dominantes. La esperada resolución de los y de los dominantes secundarios se produce sobre un acorde cuya fundamental se encuentra a quinta justa debajo de la suya. La de los dominantes sustitutos sobre un acorde cuya fundamental está en un semitono debajo de la suya. En ambos casos se considera que el tritono resuelve, por lo que hay resolución de dominante.
La más frecuente resolución inesperada de dominante se produce cuando un dominante sustituto resuelve como un secundario o viceversa. Esto tiene el efecto de cadencia rota y se indica en el análisis excluyendo los números romanos entre paréntesis. La flecha indicativa de resolución de dominante será quebrada o no, según sea la resolución hacia un acorde, un semitono o una quinta debajo de su fundamental. La resolución inesperada de estos acordes no afecta su función tonal ni en consecuencia su escala acorde. Los principales casos se producen al resolver sobre acordes de intercambio modal. Tal y como se ha citado anteriormente, la mejor escala acorde viene dada por la función indicada por los números romanos de análisis. El hecho, por ejemplo, de considerar el acorde EB7 sub B7-2 como si fuera un B7 B5 implicaría escala mixolidia y el efecto sería el de modulación. En este caso se debería analizar como B7.1, el capítulo sobre modulación para más detalles. Los 12 dominantes de una totalidad. Sobre cada uno de los 7 grados diatónicos y 5 cromáticos de una tonalidad se forma un acorde de dominante con una función específica. 1 C7, 7 acorde de tónica en blue. 1 C7, B7, B5. B2 de B7 sub B7 2 de 7B. El acorde. Este acorde está incluido en el grupo de los acordes relacionados y se le puede considerar como un intercambio modal del modo lidio, como el acorde descensible de dominante como el resultado de la elevación en un semitono de la fundamental del acorde de cuarto grado. El funcionamiento del mismo dentro de la progresión armónica explicará su procedencia y su función tonal. Este acorde funciona frecuentemente usando intercambio modal. En este caso tiene función tonal de su dominante menor referida al tercer grado. Como retardo. Otra utilización es la de retardar el ataque del acorde del cuarto grado, por lo que pasa a ocupar la primera parte del ritmo armónico del acorde del cuarto grado. En esta situación se considera un subdominante alterado y su fundamental actúa como una nota cromática de aproximación. Como sensible de dominante. En este caso, su resolución se produce hacia alguna forma de quinta séptima y en muchas ocasiones se encuentra precedido del cuarto. Cuando es así, se considera un acorde de unión y se le puede catalogar tanto de subdominante alterado o como de dominante secundario del quinto grado. Dominante secundario. Aunque también puede hacerlo hacia el acorde de tónica con la quinta en el bajo. En este caso, el acorde de tónica tendrá sonar como un cadencial e ir seguido de alguna forma del acorde de quinto grado. Sustituyendo a él. Una de las peores posibles cadencias rotas de séptima es sobre esta es una de las cadencias inesperadas de un dominante en la que se produce resolución de dominante al moverse hacia un acorde cuya fundamental está un semitono debajo de la suya. Una vez producida la cadencia rota, seguirá adelante realizando alguna de las funciones señaladas para él anteriormente. Relación escala-acorde. En general y en cualquiera de las funciones señaladas, este acorde utiliza escala locria, aunque como excepción, cuando se utiliza como retardo del cuarto, puede usar escala dórica alterada.